Cuando oyes la palabra secta, ¿qué imaginas? ¿Un grupo pequeño? ¿Un líder extraño? ¿Gente aislada del mundo? Los expertos y los organismos internacionales han estudiado este fenómeno y han publicado los criterios que identifican a un grupo sectario. Con estos criterios podemos saber si se trata de una secta o no. Es como un detector de sectas. La sorpresa es que el tamaño no está entre los criterios. Una secta no se define por ser pequeña, sino por cómo trata a sus miembros. ¿Y si aplicamos el detector de sectas a la iglesia más grande del mundo? ¿Qué pasará? Hoy vamos a hacer ese examen, con respeto, con datos y con la Biblia en la mano. Los resultados te van a sorprender. Bienvenido, amigo. Antes de empezar, quiero decir algo importante. Este vídeo no es un ataque a las personas católicas. En la Iglesia Católica hay millones de creyentes sinceros que aman a Dios de corazón. Conozco a muchos, buena gente que ora, ayuda al prójimo y busca la verdad. Y buenos curas también. A todos ellos les hablo hoy con cariño y con respeto. Aquí no juzgamos a las personas, vamos a examinar los hechos, las doctrinas y la historia. Y lo haremos como los cristianos de Berea, que la Biblia los exalta porque dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy hablaremos solo de las sectas cristianas, porque este asunto afecta hoy a más de 1.000 millones de personas. Ahora verás por qué. Entre los cristianos, cada uno dirá que la secta es la del otro, ¿verdad? Pero no la suya. Es normal, hemos sido educados así. Cuando yo tenía 7 años, en la escuela, la maestra nos explicó que Martín Lutero estaba loco y que se acostaba con las monjas. Y en mi mente infantil pensé, qué tipo más cerdo, me gustaría golpearle. Así me enseñaron el odio hacia los protestantes, les llamaban sectas. Y así, miles y miles de niños como yo crecimos en el odio a los protestantes como una manada de búfalos en estampida. Este tipo de control de la información es una forma de manipulación, ya desde niños. Cuando estudié historia en la secundaria, aprendí más cosas y entendí la verdad. Resulta que Lutero renunció al celibato y se casó con una ex monja. Esta es una historia muy diferente, ¿verdad? Lutero no era un pervertido. Y resultó que Lutero era un intelectual brillante, que no se acostaba con las monjas. ¿Nos engañó nuestra maestra? Yo creo que ella no quería mentir. Ella solo repetía lo que explicaban los sacerdotes. Todos somos producto de nuestra educación. Tú y yo. Por eso, todos necesitamos aparcar nuestros prejuicios y abrir nuestros ojos para entender la realidad. ¿Estás listo para eso? ¿Quieres saber lo que es una secta según los expertos? Empecemos aclarando algo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, no publica listas de sectas. Naciones Unidas defiende la libertad religiosa en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero atención, porque la misma Organización de Naciones Unidas sí que ha investigado y denunciado abusos cometidos dentro de organizaciones religiosas. Hasta existe un informe oficial de la ONU dedicado al Vaticano. Lo veremos después. Quienes sí han definido criterios son los gobiernos y los expertos, lo que podríamos llamar un detector de sectas, con unas luces rojas que se encienden para advertirnos. El Parlamento Europeo, en su resolución del 29 de febrero de 1996 sobre las sectas en Europa, alertó contra los grupos que violan los derechos humanos y cometen malos tratos, abusos sexuales o tráfico de influencia. El psiquiatra Robert J. Lifton de la Universidad de Yale definió 8 criterios del control mental, entre ellos control del entorno, de la información, una doctrina cuestionable
el culto a la confesión religiosa y la exclusividad de la salvación, es decir, la idea de que solo dentro de ese grupo hay salvación y fuera hay solo perdición. Steven Hassan, experto mundial y superviviente de una secta, creó el modelo BITE, que mide 4 controles del control de la conducta, de la información, del pensamiento y de las emociones. Y la Asociación Internacional de Estudios sobre Sectas, la ICSA, resume las señales así: un liderazgo con autoridad absoluta, que no rinde cuentas, la pretensión de ser los únicos poseedores de la verdad y de la salvación, el control de la vida íntima de sus miembros, la explotación económica y el miedo al castigo para los que quieren salir. Con todo esto ya tenemos la vara de medir. No la hemos inventado nosotros, la han escrito gobiernos, parlamentos, los científicos, etc. Así que vamos a aplicar ahora este detector de sectas y veremos cómo se van encendiendo sus luces rojas de alarma. Criterio 1. Autoridad absoluta e incuestionable. Una secta tiene un líder absoluto, incontestable, infalible, investido de autoridad divina. En 1870, el Concilio Vaticano I proclamó el dogma de la infalibilidad papal en la Constitución Pastor Eternus. Cuando el Papa habla ex cátedra sobre fe y moral, no puede equivocarse. Ex cátedra significa desde el trono en la lengua latina, es decir, haciendo una declaración con autoridad. El Código del Derecho Canónico, Canon 752, les pide además a los fieles un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad hacia las enseñanzas del Papa, incluso cuando no habla de forma infalible. O sea, que hay que obedecer al Papa siempre. Además, sacerdotes, monjas y religiosos hacen voto de obediencia a sus superiores. Pregunta sincera: ¿un hombre declarado infalible al que hay que someter el entendimiento y la voluntad? ¿Pasa esto el primer criterio de las sectas? La Biblia enseña otra cosa. Pero vosotros, no queráis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Criterio 2. Exclusividad de la salvación. Las sectas afirman que la salvación solo es posible dentro de su fraternidad. Atención, la bula Unam Sanctam del Papa Bonifacio VIII, año 1302, declaró que someterse al romano pontífice es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana. El Concilio de Florencia, en 1442, afirmó que nadie que esté fuera de la Iglesia Católica podrá salvarse. Es la vieja fórmula: fuera de la Iglesia no hay salvación. La Biblia pone la salvación en una persona, no en una institución, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, solo un paréntesis para recordar que este canal se financia solo con donaciones, así que si quieres apoyarnos económicamente, eso nos ayudará a seguir con esta labor informativa. Te dejo los datos en la descripción. Criterio 3. Poderes exclusivos del liderazgo. En las sectas, la vida espiritual de los fieles depende de los líderes. Solo ellos tienen poderes. Pues bien, el Concilio de Trento enseñó que el sacerdote, al consagrar, convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre reales de Cristo. Un milagro es la transubstanciación. Y declaró anatema, es decir, maldito, a todo aquel que lo negara, porque cuando fue ordenado el sacerdote por su obispo, quedó investido de un poder divino. Solo el sacerdote puede consagrar. Solo el sacerdote puede perdonar pecados. El creyente queda así en dependencia total del clero. Sin sacerdote no hay Eucaristía. Sin sacerdote no hay confesión ni perdón de los pecados, no hay absolución, no hay sacramentos. Cuando la gracia de Dios solo pasa
por las manos del liderazgo, los expertos encienden la alarma. Es la forma de actuar de las sectas. Criterio 4. Control de la vida íntima. Una secta controla la vida íntima de sus adeptos. El Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, impuso además la confesión auricular obligatoria, al menos una vez al año. O sea, que la salvación pasa por contarle a un hombre tus pecados más íntimos, incluyendo tu vida sexual. Y hay cosas peores. Desde el Segundo Concilio de Letrán, siglo XII, el celibato es obligatorio para el clero y hoy lo mantiene el Canon 277, una norma que regula lo más íntimo del ser humano, el amor, la familia, la sexualidad. Curiosamente, la Biblia pide que el obispo sea marido de una sola mujer, Primera de Timoteo 3:2, y llama doctrina de demonios a prohibir el matrimonio. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Prohibirán casarse. Fuerte, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, San Pablo para muchos, ¿verdad? Está escrito en la Biblia. Por favor, no te enfades conmigo. Yo solo traigo aquí la Biblia y los decretos del Vaticano, porque el clero esto nunca te lo va a explicar, pero tienes que ser tú el que saque las conclusiones. Criterio 5. Compromiso de menores de edad. Las sectas tratan de captar a niños porque son fáciles de convencer. El bautismo se administra a bebés que no pueden decidir. El Canon 11 declara que las leyes de la Iglesia obligan a los bautizados ya desde los 7 años de edad. Yo fui uno de ellos. Yo hice mi primera comunión a los 7 años. Para mí fue una ceremonia feliz. En mi mente ingenua e infantil, la religión era algo muy diferente a lo que entiendo y conozco hoy. Y mi tía Matilde, una ancianita encantadora, muy beata, soltera, de misa diaria, dulce, cariñosa, era como un ángel. Y como no tenía marido ni hijos, pues se volcaba conmigo y me daba mucho amor. Y ella me decía, Juanito, cuando seas mayor tienes que ser sacerdote. Aquello no me sonaba muy bien. Yo tenía 7 años y me sonaba a sacerdote, me sonaba mal esa palabra. Y ella decía, sí, porque así dirás misa, podrás encender ese cirio grande que tanto te gusta y podrás abrir las puertecitas doradas del sagrario que tanto te fascinan. Y a mí me gustaban mucho esas puertecitas que brillaban, pero no me las dejaban tocar, por supuesto. Así que al final le dije, de acuerdo, seré sacerdote. Y ella me diría, qué bien, porque así estarás siempre con Jesús y con la Virgen. Pero cuando yo crecí y vi lo bonitas que eran las chicas, aquello cambió, porque yo pensé, yo quiero casarme. Pero iba a la iglesia, iba a misa con mi tía Matilde, y ella le decía a todas las viejecitas de la iglesia, este es mi sobrino Juanito, que quiere ser sacerdote. Y yo estaba con el conflicto de casarme o ser sacerdote. Las mujeres de la iglesia celebraban que yo quería ser sacerdote y yo me sentía orgulloso. Por fin voy a triunfar en la vida, ¿verdad? Pero seguí observando a las chicas en el recreo del colegio, con su cabello al viento, con sus faldas al viento cuando jugaban a la pelota, y estaba fascinado, porque la mujer es lo más bonito que hay en este mundo, sin discusión. La mujer es la creación final de Dios, ¿verdad? Y las mujeres son fascinantes. Así que un día le dije a mi tía que yo me quería casar, que no sería sacerdote. Y ella me dijo, sí, tienes que ser sacerdote. Y yo que no, y ella que sí, y yo que no. Sí, que podrás abrir las puertecitas del sagrario. Y yo, y podrás encender ese cirio grande. Y yo, menos mal que nunca me enviaron a un seminario menor, porque eso es tremendo. Durante siglos han funcionado los seminarios menores que internan a los niños para orientarlos al sacerdocio,
Todavía hoy, muchos países siguen teniendo una red de seminarios menores. En estos internados, los sacerdotes condicionan la mente de esos niños, filtrando la información y modelando su pensamiento. Recuerda, la captación de menores es uno de los criterios oficiales para detectar a una secta. Criterio 6. Petición de dinero y acumulación de fortunas. La historia habla por sí sola. En el siglo XVI se vendían indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. El fraile Tetzel predicaba: tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio salta y vuela. Había que protestar. Aquello encendió la protesta de la Reforma Protestante en 1517. Pero las indulgencias se siguen vendiendo hoy. Es vender la vida eterna a cambio de dinero. De hecho, yo tengo una. Es auténtica, con el sello de Roma. Un familiar mío la compró hace unos 80 años. Es una indulgencia plenaria, es de las grandes. In articulo mortis, lo que significa que el pecador puede quedar tranquilo durante toda su vida, porque la indulgencia se ejecutará en el momento de su muerte para perdonar todos los pecados de su vida. Tuvo que costar mucho dinero. Vimos en las noticias el escándalo del Banco Ambrosiano en 1982 y en el 2023 un tribunal vaticano condenó al cardenal Becciu por delitos financieros, por robar, básicamente. Todo esto junto a un patrimonio inmenso del Vaticano en bancos, acciones de empresas, propiedades inmobiliarias y unas 70.000 obras de arte de valor incalculable. Jesús dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y Pedro, el supuesto primer papa, confesó: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Criterio 7. Coerción y persecución del disidente. Algunas iglesias no se han distinguido por dar libertad a sus fieles, precisamente. La Inquisición, creada por el Papa Gregorio IX en 1231, y la Inquisición española, activa durante casi 4 siglos, significaron siglos de tribunales, torturas, hogueras para aquellos que pensaban diferente. Y el índice de los libros prohibidos estuvo vigente hasta 1966, que yo ya tenía 5 años y estaban esos libros prohibidos por la Iglesia. También hay que decirlo todo. El Papa Juan Pablo II pidió perdón públicamente por todos esos pecados y crímenes de la Iglesia el día 12 de marzo del año 2000. Este gesto le honra y a la vez este gesto confirmó oficialmente que todos aquellos crímenes sí ocurrieron. Aún hoy, los católicos que quieren cambiar de religión sienten algún tipo de presión social y algunos amenazas. Sé muy bien de lo que estoy hablando. Criterio 8. Abusos sexuales y encubrimiento. En las sectas es frecuente que los líderes cometan abusos sexuales, mientras la secta los protege y los encubre. Atención, aquí no hablan los enemigos de la Iglesia, hablan los informes de los tribunales y de las autoridades. El informe John Jay, encargado por los propios obispos de Estados Unidos en el 2004, documentó 4.392 sacerdotes acusados de abuso sexual. La Comisión Independiente CIASE, en Francia, informó de 216.000 víctimas de los clérigos desde 1950. Por otro lado, la Comisión Real de Australia concluyó en 2017 que el 7% de los sacerdotes del país fueron acusados de abusos sexuales. El Gran Jurado de Pensilvania documentó en el 2018 más de 300 sacerdotes abusadores y más de 1.000 víctimas identificadas con nombres y apellidos, solo en el estado de Pensilvania. Muchos están avisando hoy de que la imposición del celibato obliga a una represión de la sexualidad natural que lleva a estos sacerdotes a cometer aberraciones y a arruinarle la vida a otras personas. Estas son señales claras que definen a una secta: la prohibición de tener pareja,
las violaciones y la pederastia y el encubrimiento. Y aquí entra el informe de la Organización de las Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño. En su informe oficial del 2014, denunció que la Santa Sede trasladaba a los abusadores sexuales de parroquia en parroquia para proteger la reputación de la Iglesia, pero que no le interesó la protección de los niños, porque al trasladar a los delincuentes, nuevos niños quedaban en peligro de estos abusadores. Y lo más grave, dice el informe, no fue el abuso, lo más grave fue el encubrimiento sistemático de la Iglesia. Hace unas semanas leí un comentario en YouTube que a mí me puso triste. Era un comentario insultante en uno de nuestros vídeos. Decía que yo pertenezco a una secta y que está fuera de la Iglesia Católica. Yo pude sentir el desprecio de esta persona, porque mi iglesia no tenía el gran tamaño que tiene la suya. Y justo ese día leí una noticia en la prensa, la condena judicial al cura pornográfico. Aquí, en España, es el caso del padre Fran, un sacerdote español condenado el 9 de julio de 2026 a 52 años de prisión. Según publica eldiario.es y otros periódicos, el padre Fran entablaba amistad con mujeres a través de las actividades que desarrollaba en la parroquia y les suministraba una sustancia que las dejaba inconscientes. Mientras ellas dormían, él las agredía sexualmente y lo grababa todo en vídeos y fotos. Fueron 4 víctimas. Esto sucedió hace años. Además de la pena de prisión, debe indemnizarlas ahora con 400.000 euros y el obispado de Málaga fue condenado como responsable subsidiario por encubridor del delito. Pero eso no es todo, espera. Resulta que el caso salió a la luz porque al cura le denunció su pareja. Sí, una mujer que era la amante del cura y que compartía domicilio con él pese a ser sacerdote. En el año 2023, ella encontró las grabaciones en un disco duro externo en la casa y se lo contó a otro sacerdote, pero la iglesia lo encubrió. Finalmente, ella se lo confesó a un policía nacional, lo que inició la investigación. Vaya con el padre Fran, esto me deja sin palabras. Tenía pareja, pero no tenía suficiente. Pareja, violaciones, grabaciones, pornografía. Y luego dicen que los protestantes somos raros. Sinceramente, os digo, antes de hacer comentarios insultantes, yo te diría que antes de quitar la paja del ojo ajeno, por favor, mejor quita la viga de tu propia iglesia. Porque claro, luego dicen que somos una secta. Hermano, vamos a ver bien qué es una secta. Hermano, por favor, tú tienes que entender que ser una secta no depende del tamaño de tu iglesia, sino de cómo trata a sus fieles. Criterio 9. Doctrinas extrabíblicas obligatorias. La Inmaculada Concepción se proclamó dogma en el año 1854. La Asunción de María, es decir, que María ascendió a los cielos, se hizo dogma en el año 1950, hace 70 y algo años. Son creencias muy tardías. Durante muchos siglos los cristianos no creían en eso. Y lo mismo con el purgatorio, las indulgencias, la tradición puesta al mismo nivel que la Escritura. Ninguna de estas doctrinas aparece en la Biblia. Nunca. Y sin embargo, negar uno de estos dogmas te deja fuera de la Iglesia Católica. Jesús ya lo advirtió, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí, ya sé que hay sectas muy malas por ahí y muy locas, pero hoy he decidido hacer este vídeo de esta manera porque lo que os he dicho afecta a más de 1.000 millones de cristianos en el mundo. Son muchas personas que necesitan ser advertidas. Ahora, seamos justos, porque la verdad exige también equilibrio. La Iglesia Católica ha construido hospitales, escuelas, ha alimentado a pobres en todo el mundo y dentro de ella hay millones de personas que sirven a Dios con un corazón limpio y curas muy buenos también, ejemplares,
Este no es el problema son los otros. El problema es un sistema de poder heredado de la Edad Media. A ese sistema le hemos aplicado hoy el detector de sectas, el reglamento oficial de los expertos, y marca positivo en demasiadas casillas. Veamos ahora el resultado, el examen final. Características de una secta. Autoridad absoluta e infalible. Salvación exclusiva. Dependencia del clero. Control de la intimidad. Compromiso de menores de edad. Acumulación de fortunas. Coerción al disidente. Encubrimiento de abusos. Y doctrinas extrabíblicas. Es decir, que no están en la Biblia. Ahora dime, ¿cuántas características de una secta cumple la Iglesia Católica? Dime. Todas. La verdad es que todas. No es una opinión, es el resultado del examen y es demoledor. Ahora, ¿significa esto que tu fe es falsa, amigo católico? No. Significa que tu fe merece algo mejor, merece la verdad bíblica, la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, sin añadidos medievales que la arruinen, que la estropeen. La fe en Jesús no necesita intermediarios del clero, ni papas infalibles, ni sacramentos mágicos, porque la salvación es un regalo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y fíjate cómo Dios nos llama a todos a salir de todo esto. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, está hablando de la gran religión desviada del final de los tiempos. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus pecados. ¿Lo has visto? Dios les dice pueblo mío, porque Dios tiene hijos suyos ahí dentro y les dice que salgan. Por eso, este no es un mensaje de odio, al contrario, es una llamada tierna de un padre. Conozco a sacerdotes que ya han salido de allí y hoy viven felices sirviendo a Dios con libertad. Yo te aseguro que si tú eres valiente, Dios estará siempre a tu lado, te guiará y te ayudará a cada paso. Como ves, en el estudio de hoy no hemos usado insultos, ni rumores, ni opiniones. Aquí hemos presentado los criterios de gobiernos, parlamentos, de los científicos, expertos y de la propia Organización de las Naciones Unidas, junto a los documentos oficiales de la Iglesia Católica. Para cada dato, hemos presentado también su fuente. Te hemos dado la información, pero solo tú puedes tomar la decisión. Sigamos el ejemplo de los apóstoles, que fueron valientes y se enfrentaron a la iglesia de su tiempo. Con la verdad, ellos rechazaron una religión adulterada por tradiciones humanas. Aprendamos de los cristianos de Berea. Toma la Biblia y compruébalo todo por ti mismo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Si este vídeo te ha hecho pensar, compártelo con las personas que lo necesitan. Pero compártelo con amor, nunca para humillar a nadie. Escríbeme en los comentarios. Si tu economía te lo permite, danos una ayuda económica. Te dejo los datos en la descripción. Gracias. Suscríbete y activa la campana porque seguiremos examinando nuestro mundo de hoy a la luz de la Biblia. Recibe un abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.